vamos a ver aquí entonces los discípulos, Jesús con sus discípulos en un lado y en otro lado Juan y sus discípulos. Vamos a ver que los discípulos de Juan rápidamente van a ser distraídos. Pensamos que es la acción del enemigo por ahí, tratando de poner celos en el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Mire lo que dice el versículo 25. Dice así: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Se enfrascan en un lío, en una discusión con los judíos. Como que no explica nada más aquí el texto, ¿verdad? Solamente nos dice que los discípulos de Juan comenzaron a discutir. Cuando dice acerca de la purificación, se refiere a los ritos judíos que hacían. Dentro de ellos estaban los lavamientos. Mire, conocemos según el Antiguo Testamento que habían los lavamientos o bautizos también le llamaba, solo que en el Nuevo Testamento más se usaba la palabra bautizo. Pero en el Antiguo Testamento todo lo que era intervención de agua, lavarse, sumergirse en agua, lo conocían como lavamiento. En caso de una mujer daba luz, tenía que pasar y lavarse. ¿Por qué? Para poder purificarse. Había todo eso, toda una serie de lavamientos. Pero también se sabe que el bautismo de Juan era un tipo de purificación por los pecados, un lavamiento por los pecados, de arrepentimiento. ¿Y por qué el autor Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, incluye este parrafito aquí, el versículo 25? Muy probablemente este judío que vino estaba poniéndole a comparación el bautismo o purificación que hacían los discípulos de Jesús con los discípulos de Juan. Tal vez ese judío que vino dijo: ve, allá Jesús está que bautiza mejor, el bautismo de Jesús es mejor. Y los discípulos de Juan se pusieron celosos. Bueno, esas cositas, detrás de todas esas cositas está siempre el enemigo, tratando de poner celos ministeriales, celos entre los miembros de una iglesia o de otra iglesia. Y eso lo vamos a ver en el versículo 26. Y vinieron a Juan los discípulos y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Nos estamos quedando solos, ya no nos siguen. Aquel que tú lo bautizaste, en otras palabras, aquel que es menos que tú. Se suponía que el que bautizaba era mayor. Juan bautizaba y los que eran bautizados eran discípulos de Juan. Vemos ese celo de los discípulos y reflejan algo de inmadurez también. El que estaba contigo al otro lado, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos están yendo con él. Nosotros nos estamos quedando sin gente. Esa expresión, ¿no? Y vamos a ver que Juan, a diferencia de sus discípulos, vamos a ver contraste con la madurez de Juan en el versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dos actitudes, hermano. Juan reconoce, ¿no?, que el ministerio de Jesús, y si la gente sigue a Jesús, es porque eso viene de parte de Dios. Jesús tenía un ministerio, Juan tenía otro ministerio. Y no podemos estar comparando y generando contiendas, como aquí este judío o estos judíos que llegaron a los discípulos de Juan, como dice, a provocarles. Mira, allá están bautizando, allá es mejor, hay mayor unción. Y eso generó pues el celo. Nosotros no podemos dejarnos llevar por esos tipos de comentarios. No, cada iglesia tiene un ministerio. Cada siervo de Dios tiene un ministerio que Dios le ha dado. El ministerio de Jesús iba a durar 3 años. El ministerio de Juan aproximadamente más o menos duró 6 meses nada más. Toda una vida Dios lo preparó a Juan en el desierto. Algo de 30 años preparándose. Comienza su ministerio Jesús, el ministerio de Juan decae. Según los estudiosos, más o menos algo de 6 meses demoró el ministerio de Juan. Dios sabe, hermanos, a cada uno lo que le da. Que a cada uno Dios nos llamó con un ministerio diferente. Unos más largo, otros más corto, y dedicarnos a nuestra labor. Hay hermanos, miembros de la iglesia que están en todo. A veces nos cargamos con cosas a las cuales Dios no nos ha llamado. Y estamos cansados, agotados por el ministerio, ya aburridos por tal o cual labor. Hay que analizar bien, posiblemente estamos haciendo cosas a las cuales Dios no nos ha llamado. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá, ¿no? Esto es lo que alguien por ahí estaba poniendo cizaña. Y los discípulos de Juan rápidamente pisaron la trampa. Y ya estaban preocupados, estaban angustiados, que ya no viene gente. Y aquel otro que tú lo bautizas está que gana más gente. Y ahí vemos la actitud de Juan, esa debe ser nuestra actitud. Respondió Juan y les dijo a los discípulos que estaban preocupados porque la gente ya no venía con ellos: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba. El ministerio de Jesús, el ministerio de aquel que está bautizando más allá, viene del cielo, es de Dios. Juan no se incomoda
no se pone saltón, no se pone celoso, al contrario, él se goza. Y eso debe ser, hermano, cuando vemos que alguien, una iglesia comienza a crecer, otra iglesia comienza a desarrollar tal o cual ministerio, nos debe dar gozo, alegría, gozarnos de que Dios está obrando. En el versículo 28 sigue Juan, vamos a ver esa actitud madura de Juan. Él tiene seguridad de su ministerio. ¿Hasta cuándo abarca su ministerio? Mire lo que dice el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Él está bien firme, bien seguro. ¿Para qué lo mandó el Señor? Yo les he dicho, yo no soy el Cristo. Él es el Cristo. A Él sigan, sino que soy enviado delante de Él. Mi misión es esta. Y él sabía, Juan, cuál era su misión. Su misión era de Juan presentar a Jesús como el Cristo, el Mesías, y punto. Y ahí terminaba su trabajo, su misión. Y ya una vez que terminaba su trabajo, ya él podía ser llevado por el Señor. ¿Cuándo nos va a llevar el Señor? Cuando terminemos nuestro trabajo, nuestro llamado, nuestra labor. Ahí el Señor nos llevará. Sea cual sea, hermano. No solamente llamado del Señor tienen los que estamos al frente enseñando, predicando. Cada miembro de la iglesia tiene un llamado especial del Señor. Sea hombre, sea mujer, sea de edad joven, adulta o anciano. Todos tenemos un llamado y estamos haciendo algo positivo. Algo que Dios nos ha llamado, hermano. Si usted tiene tantos años ya, es un anciano, una anciana, dice, pero no hago nada. No, si no hiciera nada, si ya no fuese útil, el Señor se lo hubiese llevado hace rato ya. Aquel que cumplió su labor y ya no necesita Dios que haga algo, Dios se lo lleva ya. Dios nos va a llevar cuando hayamos completado la carrera, cuando hayamos completado nuestra labor. Muchas veces nuestra labor simplemente va a ser permanecer. Un papá anciano, una mamá anciana, su labor es permanecer firme. Como una columna en el hogar, en la iglesia, como ejemplo para las nuevas generaciones. Nadie está de más en la obra del Señor. Ninguno de los hijos de Dios estamos de más, hermano. Si alguien terminó su labor, Dios nos lleva. Dios nos lleva. Pero yo estoy enfermo, yo estoy mal en cama, no puedo hacer nada. Ya, Señor, llévame. A un enfermo ahí, hermano, Dios lo usa como un testimonio para aquellos que vienen a visitarlo, para aquellos que se enteran de su testimonio, de que está usted delicado, delicada, y no puede moverse postrado. Dios lo usa tremendamente. Y aún el día que nos vamos, el día que partimos, Dios sigue usando. Está ahí en el velorio y gente viene, escuchan la palabra. Aún hasta el último momento, aún nuestro cuerpo ya sin vida aquí en la tierra es usado para predicar a Cristo. Estamos ahí reunidos, hacen memoria de la fe del hermano o la hermana, se presenta el evangelio de Cristo y la gente en sus corazones lleva la palabra de Dios. Nadie está de más. Todos tenemos un ministerio que cumplir, un servicio que cumplir al Señor. El día que ese servicio sea cumplido, ya nos iremos con el Señor. Entonces, Juan el Bautista, ¿no? Él dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Era el precursor, el profeta del Mesías. En ningún momento se dejó mover, se dejó llevar por el orgullo de querer tomar el lugar del Mesías, el lugar principal. Mucho nos importa a veces el lugar principal. Él sabía que no tenía el lugar principal lo tiene Cristo. Y vamos a ver en el versículo 29 el gozo de Juan. Y va a usar un ejemplo, una figura, ¿no?, para poder dar a entender cuál es su actitud de Juan y cuál debe ser nuestra actitud. Versículo 29 dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y él pone el ejemplo de una boda. En una boda el novio iba con su acompañante, era su amigo íntimo, lo acompañaba. Y el amigo íntimo se gozaba de ver al novio que ya se casaba, tenía a su esposa. Estaba ahí al lado del esposo, haciéndole fiesta al esposo, animándolo al esposo. Hacía una broma, él tal vez el esposo, el amigo del esposo se gozaba de verlo a su amigo casándose y ya iniciando una familia. Y él compara, Juan usa esta figura, esta imagen, ¿no? El que tiene a la esposa es el esposo. Él es en un matrimonio el esposo ocupaba el primer lugar, el lugar de preeminencia, ¿no? Quien debe atraer la atención en una boda era el esposo, no el amigo del esposo. Mas el amigo está a su lado, él no ocupa el primer lugar, el lugar principal. Y eso debemos tener bien en claro, hermano. Por más que Dios nos use,
cualquier ministerio que sea, el lugar principal debe ocuparlo Cristo. El amigo del esposo somos la iglesia, nosotros, está a su lado y le oye y se goza grandemente de lo que diga el esposo. Ese debe ser nuestra actitud, gozarnos, hermano. Gozarnos cuando Dios actúa, Dios obra a través de otro hermano, a través de otro ministerio, a través de otra iglesia. Todos somos útiles, hermano. El ministerio del Señor es multiforme, multigracia, como Dios obra en las personas. Entonces, finaliza Juan, dice: así pues, mi gozo de ver que Jesús está creciendo, ver que la gente está siguiendo a Jesús, este es mi gozo. Esto me alegra, mi gozo está cumplido, dice. Hermano, nuestro gozo será cumplido totalmente cuando hayamos acabado nuestra carrera. No importa cuál es la situación que está usted pasando, usted está cumpliendo una labor en las manos del Señor. Sepa esto, nadie es inútil en el camino del Señor. Por más situación difícil, está pasando por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas de cualquier índole de salud, Dios usará, aún en esas situaciones difíciles, ante su fidelidad, ante su perseverancia, Dios la va a usar o le está usando a usted, sea de la edad que sea el grado de instrucción que sea. Dios lo está usando para impactar a otros. Usted ni se da cuenta, los creyentes ni nos damos cuenta, hermano, cuál es el impacto que nosotros, nuestra familia, nuestros hijos están alcanzando a este mundo, a nuestros familiares. Y qué bueno eso, que ni nos demos cuenta, hermano. Y a veces parece que nos sentimos tan inútiles, ¿no? Nos sentimos tan desdichados, ¿sabes? Parecemos que no aportamos nada para el reino de los cielos. Qué bueno que nos sintamos así, hermano, es para mantenernos a raya, como dice, con perfil bajo ante Dios. Pero si usted, a pesar de los problemas económicos, problemas familiares, usted persevera, sigue fiel al Señor, usted está haciendo de gran impacto a los que le rodean, porque está cumpliendo un ministerio que Dios le ha dado. No necesariamente está predicando, no necesariamente está en un púlpito, está cumpliendo tal vez sus labores cotidianas, sus responsabilidades cotidianas, pero lo hace en sujeción y sumisión al Señor. Dios está usando nuestras vidas para impactar a cuánta gente que ni nosotros nos damos cuenta. Así pues, mi gozo está cumplido. Y ya el versículo 30, Juan deja bien en claro que ya está cerca el fin de su ministerio. Dice el versículo 30 lo siguiente, estas palabras muy hermosas, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca, es necesario que la obra de Dios crezca, pero nosotros, el yo mengüe, el yo no crezca, sino el yo debe humillarse para que Jesucristo crezca en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Es importante esto, hermano, entender que debemos cada día humillar el yo y Cristo ser exaltado. Como conclusión podemos decir, hermano, de esta meditación, debemos desechar todo celo egoísta, sea a nivel de iglesia, a nivel de ministerio, a nivel de familia, porque Dios ha repartido a cada uno como Él quiso, el don, el llamado, la labor. Debemos gozarnos cuando otros crecen en el Señor, debemos alegrarnos cuando otros van avanzando en su servicio al Señor, sean hermanos en la fe dentro de la iglesia, sean de otra iglesia. Nuestra actitud debe ser de alegría y gozo, que Cristo está obrando. Debemos reconocer, debemos pedirle al Señor que nos muestre cuál es nuestro llamado para poder servirle con alegría y gozo de corazón. No es bueno cargarse. A veces sentimos que la labor que estamos haciendo es pesada. El Señor dijo: ligera es mi carga, mi yugo es fácil de llevar. Y por último, debemos recordar las palabras de Juan, ¿no? Es necesario que Jesús crezca y nosotros menguemos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y nos ayude a madurar cada día en el Señor para la gloria de nuestro Dios. Amén.